Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en la Izquierda Unida, en el programa Izquierda Debate número 45. En esta ocasión estamos con el doctor Josafá Hernández, quien actualmente se desempeña como investigador en la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. El compañero Josafá Hernández es doctor en filosofía de la ciencia, es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estancias de investigación en el LSE y en la UNED. Además de ello, coordina el seminario de El Capital de Carlos Marx en el CIDE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos, pues, ante la presencia de una persona de eminente estudios y de fuertes convicciones. Iniciamos pues la charla. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal, estimado Rosalío? Muy contento de estar aquí contigo y como siempre un gran placer estar Gracias, en este doctor. espacio de la Izquierda a Debate. El tema que vamos a abordar, doctor, si no tiene ningún inconveniente, es el problema del TLC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En los próximos días se va a cerrar una vez más la firma de este tratado y sería conveniente que tengamos claro, en primer lugar, ¿qué es un tratado de libre comercio, doctor? ¿O qué es un tratado de libre comercio? Sí. Bueno, es un conjunto de acuerdos que se establecen entre diferentes países con la finalidad de generar una área de integración económica que vaya de la mano de una reducción de aranceles hasta llegar, digamos, al arancel cero, ¿no? Para evitar restricciones. Se llama Acuerdo de Libre Comercio o Tratado de Libre Comercio porque lo que se busca es fomentar el comercio entre los países sin restricciones, que haya flujos de capital, flujos de mercancías, que pueda entrar y salir los diferentes camiones con mercancías entre los diferentes países sin tener que pagar aduanas, sin tener que pagar aranceles y así, digamos, fomentar una integración entre los países, ¿no? Entonces, los tratados de libre comercio históricamente ya han existido desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX ya empezaba a darse de una forma más fuerte el libre comercio alrededor del mundo, impuesto por los intereses de la corona británica. Eran los principales defensores del liberalismo económico. David Ricardo, que era un economista justo del que platicábamos hace rato, uno de los principales teóricos del libre comercio, con su idea de que en el comercio internacional cada país se especializa en una ventaja comparativa respecto al otro, y entonces tienes países que se especializan en producciones agrícolas y otros que se especializan en producción industrial y intercambian. Y de esa forma los dos garantizan tener mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de comercio, y eso se busca fomentar, ¿no? En general. Durante todo el siglo XX hubo ciertas restricciones a los tratados de libre comercio, porque en gran medida pasaba algo que ya decían los proteccionistas y que ya decían en su momento los miembros de la Escuela Histórica Alemana, que planteaban que el libre comercio no necesariamente era benéfico para todos los países, sobre todo porque los países que tenían industrias más desarrolladas barrían con las industrias de los países menos desarrollados. Y entonces el comercio entre países con desigual desarrollo socioeconómico y de fuerzas productivas, pues al final terminaba concentrando los beneficios en un país y perjudicando en otro, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XX hubo un proceso en el cual el libre comercio tuvo restricciones, se forman diferentes organismos internacionales para acompañar este creciente comercio global del sistema capitalista,
Pero ya en la etapa neoliberal, que en el mundo empieza con el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, y de ahí avanza hasta pues la actualidad, se puede decir, todavía existe neoliberalismo en diferentes países, aunque ya está cambiando el mundo. Se impuso la formación de tratados de libre comercio. Entonces, los tratados de libre comercio en el siglo XIX usualmente eran entre dos países. La novedad es que se empezó a regionalizar la globalización desde los años 90. Y de ahí viene una etapa en la cual se forman tratados bilaterales, trilaterales, multilaterales. Y, por ejemplo, tenemos el caso de la Unión Europea, que es la zona de integración económica más grande del mundo, integrada con principios basados en el libre comercio, ¿no? Donde todos los países que son miembros de la Unión Europea pueden comerciar sin restricciones entre ellos, pero negocian como bloque con China, con Estados Unidos, con América Latina. Y en el caso de América del Norte, se forma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá, y justo entra en vigor en el 94. Doctor, voy a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Como lo acabas de relatar bastante bien, había resistencia a los tratados de libre comercio, y lo recuerdo que en los 90s había férrea resistencia de algunos sectores, sobre todo los industriales, al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué fue aquello que motivó que México haya entrado a un Tratado de Libre Comercio? Pero además, ¿cuáles fueron los supuestos beneficios que iba a acarrear este Tratado de Libre Comercio? Antiguamente TLC y ahora TEMEC. Claro, claro. Sí, bueno, hay diferentes cuestiones que hay que mencionar. Para mí me parece que lo más importante que hace que México entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se firme esta integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene que ver con una necesidad de desarrollo del propio capitalismo en Estados Unidos, que ya le era insuficiente su frontera nacional. Digamos, si nosotros analizamos la teoría marxista del imperialismo, pero en particular no a Lenin, sino a Bukharin, que Lenin lo retoma bastante, pero me parece en esa parte muy atinado Bukharin. Bukharin va a decir que el capitalismo en general tiene dos tendencias. Una tendencia es la consolidación de los espacios nacionales de acumulación. A eso le llaman nacionalización o nacionalismo, ¿no? Entonces, el capital y las burguesías nacionales se centran en controlar su espacio nacional, para ellos tratar de monopolizar los mercados en sus países. Pero al mismo tiempo, lo que buscan hacer es internacionalizarse. Entonces, esa es la otra tendencia que hay en el capitalismo, en la época del imperialismo. Se busca internacionalizar el capital. Y esa idea que plantea Bukharin, de esta tensión entre nacionalismo y internacionalismo del capital, lo que hace es establecer esto que Lenin y que también Rosa Luxemburgo llamaban exportación de capital. Entonces, Estados Unidos lo que quiso hacer en esta etapa imperialista fue incrementar la exportación de capital a otros países para generar, por un lado, una colonización de los mercados. Estados Unidos quería controlar el mercado mexicano, acceder no solamente al mercado mexicano como un mercado de productos de consumo de bien final, sino usar las ventajas comparativas, entrecomillado, de México para la producción de su sector industrial. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Tratado de Libre Comercio? Por un lado, se centró el acuerdo en establecer posibilidades para que la industria manufacturera creciera y se legalizara y se convirtiera, digámoslo así, en el trampolín de la producción de bienes manufactureros para que en México se terminen de ensamblar un conjunto de procesos internacionalizados del capital industrial norteamericano y en México se terminaran de ensamblar y se enviaran a Estados Unidos con costos mucho menores, ¿no? Entonces, la rentabilidad
y el hecho de que los trabajadores mexicanos reciben casi aproximadamente cerca de 15 veces menos que los trabajadores norteamericanos, pues evidentemente el ahorro de capital transnacional estadounidense es mayor en términos de que se reduce el costo laboral, pero también las exenciones fiscales, porque en México de la etapa neoliberal pues no se pagaba impuestos, habían exenciones fiscales, etcétera, y entonces los impuestos que pagaban en Estados Unidos, en México no los pagan, bueno, en la etapa neoliberal, ¿no? Y entonces se reduce el costo fiscal, pero también se reduce el costo que tiene que ver con el proceso de depredación del medio ambiente, porque las regulaciones ambientales en México son mucho más laxas que las regulaciones ambientales en Estados Unidos. Entonces, el costo de desviar un río, contaminar un río, etcétera, son mucho menores en México que en Estados Unidos. Entonces, con eso se reduce ese costo y en general aumenta la tasa de ganancia, la rentabilidad de poner inversiones en México. Y entonces los grandes beneficiados durante la etapa neoliberal del Tratado de Libre Comercio fueron las empresas exportadoras norteamericanas, las exportadoras de capital industrial transnacional, empresas como Toyota, BMW, Chrysler, ese tipo de empresas son las que crecieron. Y entonces lo que ocurrió con el capitalismo nacional mexicano fue una destrucción de su base industrial nacional. Entonces, esa es la otra cuestión que es importante mencionar. México estaba teniendo un proceso de desarrollo industrial nacional desde 1929 hasta 1982. De hecho, un poquito platicando sobre el tema del CIDE, cuando se forma el CIDE en el periodo de Luis Echeverría y después ya viene con López Portillo, el CIDE era uno de los centros públicos de investigación que estaban acompañando las políticas de desarrollo industrial del país. Pero ya en la etapa neoliberal, el CIDE y otras instituciones abandonan por completo esa visión y se centran en el libre comercio. Pero es muy importante mencionar que el abandono de la industrialización significó el sometimiento del capitalismo nacional mexicano por completo al capitalismo estadounidense. Y entonces, si ya había un grado de dependencia terrible, ahora fue peor. Entonces, el Tratado de Libre Comercio fue un mecanismo imperialista de parte de Estados Unidos para someter y asimilar al capitalismo mexicano y barrer por completo todas las posibilidades de desarrollo soberano, porque Estados Unidos no quiere que México sea un país soberano, que sea un país independiente. Quiere mantener a México como una colonia económica y una colonia política, Así aunque, es. pero bueno. Sí. Josafat, déjame hacer el abogado del diablo. ¿Te parece bien? Perfecto. Recuerdo, allá por 94 y un poco antes, había un gran problema de la balanza comercial, de la balanza de cuenta corriente. Había un problema de divisas, había un problema de inversión. El préstamo, la posibilidad de crédito estaban prácticamente cerrados. Entonces pareciera que la única opción que había era integrarse económicamente con los Estados Unidos. Había otra forma distinta de desarrollarse, distinta al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es una gran pregunta que, de hecho, yo cuando estuve trabajando parte de una investigación que hice durante mi licenciatura en la Facultad de Economía, que después se convirtió en mi tesina de especialización de Historia y Pensamiento Económico, yo me preguntaba precisamente cómo el modelo de sustitución por importaciones, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, entró en crisis. Y justamente esta balanza comercial deficitaria fue lo que inició, digamos, esa caída del modelo de sustitución de importaciones. Y hay muchos factores que explican eso. Uno de ellos tiene que ver con un tema que López Obrador ha mencionado, la corrupción. Y
lo que ocurrió es que durante la etapa de sustitución de importaciones, con Luis Echeverría, pero sobre todo con López Portillo, se nacionalizaron muchas empresas privadas que no eran competitivas y que eran profundamente ineficientes, pero como había la renta petrolera en auge por la crisis global de los energéticos que benefició muchísimo a México, y Pemex se convierte cada vez más en una palanca de financiamiento del sector público, lo que ocurrió en ese momento fue que las empresas nacionales no eran competitivas, eran rescatadas por el Estado, un Estado corrompido, en la etapa sobre todo de López Portillo, y entonces se convierte en un capitalismo industrial mediocre, que no es capaz de competir, digamos, ni en el mercado, ni de ofrecer productos eficientes al mercado mexicano. Entonces, eso generó las condiciones de posibilidad para que llegara la crítica neoliberal desde el propio PRI contra el PRI. Y entonces se inicia un proceso de cuestionamiento que se vuelve pues un cuestionamiento muy fuerte, sobre todo por la corrupción y por el tema de cómo se gestionó al final del periodo de sustitución por importaciones esto, ¿no? Y entonces ya de ahí viene el antídoto, que es el libre comercio. La cuestión acá es que me parece que sí había otras posibilidades, y una de esas posibilidades, desde mi punto de vista, es, por un lado, lo que hizo China, que fue una apertura comercial gradual. En México hicimos una apertura comercial radical, completamente de todos los sectores de la economía mexicana, que barrió con prácticamente todo el sector industrial y manufacturero, nuestro sector agrícola, el campo terminó devastado por esta apertura comercial tan extrema, cuando los agentes económicos mexicanos no estaban preparados todavía para poder competir con el mercado internacional. Y los costos ahí están. Y entonces el costo de la destrucción del campo. Entonces, para mí la opción debió haber sido que siguiéramos una vía parecida a la de China, de un gradualismo controlado por el Estado. Y que la apertura fuera estratégica. No teníamos un gobierno como el que tenemos ahora, desgraciadamente en aquella época. Porque déjame decirte también, o sea, déjame seguir como abogado del diablo. Y me pongo en mi posición como neoliberal. Okay. Yo te puedo decir, mira, hemos mejorado el 87, hemos elevado el 87% en la exportación de Estados Unidos de carácter manufacturero. Tenemos algo así como 40,000 o cerca de 50,000 millones de dólares en inversión extranjera, como nunca la habíamos tenido. Tenemos un saldo, ahora sí, un saldo súper evitable en nuestra balanza comercial. O sea, pareciera que los beneficios ahí están. ¿Cómo responderías a eso, Josafat? Claro. Digamos, es interesante porque la pregunta que siempre nos tenemos que hacer desde la economía política, por eso siempre hay que recordar que la economía no es un tema, por decirlo así, apolítico. No es un tema no es un tema puramente como si fueran matemáticas aisladas de intereses materiales. Hay clases sociales, hay sujetos situados en estas clases sociales y hay una lucha de clases, ¿no? Entonces, en este contexto, es importante siempre preguntarnos quién ganó y quién perdió con el Tratado de Libre Comercio. Y entonces ahí tenemos que hacer el análisis de clase y reivindicar en ese sentido no solamente a Marx, sino a David Ricardo y a Smith, que también ellos harían un análisis de clase, y también los fisiócratas harían un análisis de clase. Una visión de economía incluso política. También los institucionalistas. Entonces, porque luego se cree que el análisis de clase solamente es un tema ideológico de los marxistas. No, es un tema científico de las ciencias sociales. Las clases sociales existen y hay que hacer el análisis sobre las clases sociales. Y aquí lo que hay que decir es que el conjunto de las exportaciones a Estados Unidos, ¿de quién es? Es de capital transnacional, capital que vino digamos, a aprovechar las ventajas que se generaron en ese momento para la rentabilidad de su tasa de ganancia de ellos. Y las inversiones que llegaron, son inversiones que llegaron y se fueron a China durante los primeros
años del siglo XXI. Yo recuerdo que yo estaba investigando sobre el tema de China durante la licenciatura y me llamó la atención cómo el sector manufacturero de México en 2006 ya se estaba desestructurando, porque ya se estaban yendo las empresas a China a invertir. Ahora, la gran diferencia es que aquí dejaron nada y en China se les obligó a que se asociaran con capital nacional chino y se les obligó a que hubiera un proceso de transferencia de aprendizaje tecnológico y que hubiera un proceso de aprendizaje organizacional que aquí no hubo. Entonces, ¿qué pasó? En China se forma capital público y privado chino que se vuelve súper competitivo y hoy se convirtieron en los principales productores de automóviles eléctricos, de semiconductores, de tablets, de teléfonos smartphones y además se centraron en el control de tierras raras, ¿no? En China, pues con la rectoría del Estado, lograron esto, pero en México, con la subordinación del Estado al poder económico transnacional y de grupos de potentados de México, pues no hubo ningún tipo de aprendizaje tecnológico, organizacional, industrial, y entonces pues terminamos totalmente barridos. Entonces los beneficios, ¿de quiénes fueron? No fueron beneficios para los sectores territoriales del país, no hubo desarrollo de capacidades endógenas de crecimiento, no hubo eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás como lo plantearía Albert Hirschman, no hubo un proceso de desarrollo de lo que los keynesianos llaman efecto multiplicador, porque en realidad los beneficios se concentraron siempre en unas cuantas manos, y en general lo que pasó fue una expulsión de la fuerza de trabajo, porque se barrió con las capacidades industriales, agrícolas, incluso hasta del sector servicios, porque nuestra banca se transnacionalizó y perdimos, digámoslo así, el control de la banca comercial. Ya no es una banca nacional, es transnacional. Entonces hubo un proceso de extranjerización de todo, del sector industrial, del sector manufacturero, del sector agrícola. En el sector agrícola el campo terminó devastado y luego viene el proceso de la privatización de los bancos, etcétera, ¿no? Entonces todo esto al final, ¿qué genera? Beneficios para un capital, pero ojo, que también ahí viene la crítica desde el trumpismo. Por eso hay que entender el trumpismo también como un reclamo popular de parte de un sector de extrema derecha de Estados Unidos, pero que sí tienen, por decirlo así, una explicación que tiene que ver con un malestar, porque el capital transnacional estadounidense se globalizó y se convirtió en un capital globalista, ya no vinculado a los intereses nacionales de Estados Unidos. Y entonces todo el sector industrial de Estados Unidos también se desarticuló. Todo lo que era el cinturón de óxido de Wisconsin, Michigan, Ohio, Carolina del Norte, todo ese sector dejó fábricas abandonadas, edificios, allá les llaman skyscrapers, totalmente abandonados. El caso más emblemático es el de Detroit, que de ser la fábrica global de automóviles se convirtió en una ciudad fantasma, llena de violencia, una ciudad que parece que tenía 7 millones, hoy tiene 2 millones de habitantes. Imagínense lo que significa. Delincuencia bárbara. Entonces hubo un proceso de desindustrialización durísimo que hizo que muchos estadounidenses quedaran sin empleos, quedaran totalmente marginados de los circuitos de valorización del capital, y el tipo de trabajos que accedieron fueron trabajos pésimos, ¿no? Y entonces ese sector se convirtió en un sector con mucho coraje y resentimiento, sobre todo porque como son personas que no son suficientemente críticos, empezaron a asociar su miseria con migración. Y entonces llegó la migración y se sintieron ellos desplazados por los inmigrantes, cuando los grandes culpables de su miseria no fueron los inmigrantes, fue el capital transnacional que se fue de Estados Unidos y que desindustrializó. Así es, en efecto. Hace un momento, Josafat, hablabas de una integración económica. Sin embargo, yo le añadiría el título, o le pondría una integración económica subordinada. Fue lo que nos desgració como país. Que no se tradujo en palabras sencillas. La gente esperaba
mejor empleo y más pagados, o mejor pagados. No se tradujo en eso. Los costos del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, son altísimos, en términos de su empleo, en términos del trabajo informal, en términos del deterioro del medio ambiente. Y me llega una pregunta. En el 2018 y desde antes, acompañé a López Obrador, acompañé la transformación, y yo como ciudadano común esperaba que cambiara radicalmente la estrategia de desarrollo y de crecimiento. ¿Por qué seguimos con el TLC? ¿Y por qué nos desesperamos en seguir negociando ahora con el TEMEC? Te lo estoy planteando como un ciudadano común, ciudadano de la calle. ¿Qué responderías, Josafat? Sí, lo que pasa es que es bien complejo todo este escenario porque hay que partir de este principio material de reconocer las condiciones materiales que nos heredaron los neoliberales ya en el gobierno de López Obrador, ¿no? Y entonces lo que nos heredaron fue un país devastado, un país sin sector industrial, un sector sin soberanía alimentaria, sin soberanía industrial, sin soberanía energética, sin ningún tipo de soberanía. Un país totalmente sometido a los intereses del capital transnacional y al imperialismo norteamericano. Entonces, partiendo de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Estados Unidos inicia ellos mismos un proceso de revisión del TEMEC que obliga a que también se tenga que hacer una revisión en México de las condiciones que había, ¿no? En la etapa neoliberal. Y entonces, desde mi punto de vista, viene una etapa post-neoliberal, tanto de Estados Unidos como de México, porque el patrón de acumulación capitalista está cambiando, en el sentido de que ya no es el libre comercio lo que se busca, porque el libre comercio generó esta situación donde todos los ciudadanos norteamericanos, bueno, en su mayoría, perdieron y en México peor, ¿no? Entonces los grandes beneficiados del libre comercio fueron los banqueros, fue el capital transnacional globalista, más aparte también yo diría la consecuencia fue el proceso de financiarización de la economía estadounidense. Entonces Estados Unidos se convirtió en una economía menos industrial y más financiarizada, mientras que China se convirtió en una economía cada vez más industrial, con un sector manufacturero mucho más potente que el de Estados Unidos, y por eso le van ganando a Estados Unidos la guerra comercial. Y esto lo que hizo fue profundizar la crisis de hegemonía de Estados Unidos, pero el problema es que, como diría este autor que siempre me gusta mencionar, José Luis Ceseña, México está en la órbita imperial y estamos en la órbita del imperio. Y el problema está en que si Estados Unidos cae, a México nos lleva entre las patas. Y entonces, partiendo de ese análisis, el problema está de que México no está en condiciones suficientes para desconectarse de la economía estadounidense, porque como sea son empleos, son condiciones de flujo de capital, son un conjunto de condiciones que garantizan cierto nivel de reproducción social en México. Entonces la reproducción social de nuestra sociedad está vinculada a la reproducción del capital transnacional en México. Y desconectarlo es llevar y condenar a las personas a la miseria, ¿no? Entonces, si de pronto dijéramos, cancelamos el TEMEC, ¿qué va a pasar? Estados Unidos tiene la capacidad de desestabilizar nuestra economía. Por ejemplo, nuestro sector energético. Cerca del 60% del gas natural proviene de Estados Unidos. De hecho, creo que es hasta más, ¿no? Bueno, 80% se produce electricidad con gas. Entonces, si Estados Unidos decide quitar el flujo de gas natural a México, ¿cómo vamos a generar electricidad si no tenemos la capacidad energética para generar esta electricidad? La electricidad de México proviene de energías hidráulicas y energías termoeléctricas. Si nos cancela la termoeléctrica, no tenemos capacidad para generar abastos de electricidad y con eso no podemos garantizar la reproducción social.
Entonces hay condiciones de gran vulnerabilidad geopolítica y geoeconómica que nos hacen tener que sortear con muchas contradicciones, entre esas el TEMEC. Entonces, sí tenemos que pensar cómo transitar a otro proceso de acumulación capitalista nacional y después avanzar en una visión postcapitalista, pero mientras tenemos que transitar de un capitalismo neoliberal a uno post-neoliberal y dentro de eso buscar la manera de garantizar condiciones que nos permitan evitar catástrofes sociales, ¿no? Que eso es lo que pensaría. Hay algunos estudios que dirían que si Estados Unidos cancela el TEMEC así de un día para otro, nuestro PIB podría caer cerca de 20%. ¿Cómo caminamos? Disculpa, Josafat, ¿cómo caminamos en esa hostilidad al estar colocados geopolíticamente en la esfera económica de los Estados Unidos? ¿Cómo caminamos nosotros en esa hostilidad manteniendo la soberanía, manteniendo el desarrollo autónomo? Claro. Por ahí en alguna vez escuché algo así como el Plan México. Claro. El Plan México es un instrumento para tal fin. ¿Nos puede ayudar a caminar en ese ambiente, en esa senda de dominio imperialista, que le llamamos imperialista? Sí, yo creo que el Plan México, tal y como lo formuló la presidenta, porque hay diferentes, digámoslo así, interpretaciones del Plan México, pero yo me quedo con la interpretación que ha dicho la presidenta, que el Plan México lo que busca es fomentar soberanía económica, que pasa por garantizar soberanía alimentaria, energética, tecnológica, industrial, en general soberanía, ¿no? Y entonces yo creo que el diagnóstico es correcto porque eso es lo que nos hace falta. No tenemos soberanía. Precisamente porque no tenemos soberanía, tenemos que construirla. Y el Plan México es un marco que permite la articulación del sector privado, el sector público, el sector social, y está desplegado en todo el país. Son cerca de 22 polos de desarrollo económico y social de bienestar que lo que buscan es garantizar que los diferentes actores situados en estos territorios puedan articularse con la Rectoría del Estado para fomentar estos polos. Y con estos polos generar un fortalecimiento del mercado interno. Afortunadamente, en el periodo de López Obrador y ahora en el periodo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se ha garantizado consumo, que la población tenga capacidad de consumo por medio de los programas sociales. Entonces, eso es bueno porque se fomenta una demanda efectiva. Pero lo que nos hace falta es fomentar la producción. Y la producción tiene que ver con generar condiciones que permitan que los actores nacionales sean capaces de producir la producción que se requiere en el mercado. Entonces, se trata de mirar del lado de la oferta, pero no de una forma neoliberal como lo hizo Reagan. El lado de la oferta eran las empresas multinacionales y darles todas las facilidades para que ellos produzcan. No, lo que necesitamos es la industrialización, la formación de nuestros propios grupos empresariales con valores nacionalistas, con valores de izquierda en el humanismo mexicano. En ese sentido necesitamos una nueva clase empresarial alineada a los valores de la economía moral y del humanismo mexicano. Por eso yo creo que la revolución de las conciencias, y ojalá que nos estén viendo algunas escuelas privadas, también tiene que llegar allá para fomentar nuevos empresarios y una nueva cultura empresarial, porque sí necesitamos nuevos empresarios que inviertan y que además le tengan amor al país. Necesitamos que generen a su vez estas condiciones de desarrollo tecnológico, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que tenemos empresarios como Ricardo Salinas Pliego que no invierten absolutamente nada en la formación de nuevo capital tecnológico. Lo único que hacen es generar acumulación capitalista usufructuando el espectro radioeléctrico que le pertenece a los mexicanos. Entonces él es un ejemplo de un empresario rentista, no es un empresario, digámoslo así,
que esté generando producción, que genere valor. Él se apropia del valor que viene de otras esferas productivas. Entonces necesitamos que se forme una nueva clase empresarial, pero también fomentar el desarrollo de nuevos pequeños y medianos empresarios y a su vez también de la economía social y solidaria. Entonces hay que generar condiciones para que todo este sector público, social y privado crezca. Por ejemplo, en China se forman empresas estatales altamente competitivas y competentes, que son las mejores en el mundo, por ejemplo, en materia de coches eléctricos. Pensar, por ejemplo, que cada municipio haga su propia empresa y que tengamos empresas estatales desplegadas en cada uno de los municipios. ¿Cómo sería eso, por ejemplo, no? O generar empresas cooperativas, que las cooperativas sigan el ejemplo de esta gran red que siempre me gusta mencionar, Tosepan, allá entre Puebla y Veracruz, que es todo un conjunto de aproximadamente 45,000 personas que se han articulado con base en los principios de la economía social y solidaria y fomentan producción de maíz, producción de cacao, producción de miel, producción de diferentes mercancías que sirven para la reproducción de la vida y que son de primerísimo nivel, que son productos naturales muy buenos para el cuerpo, ¿no? Fomentar, por ejemplo, la recuperación de la milpa, que la milpa fue desplazada precisamente por el TEMEC. Entonces yo creo que todo eso lo podemos hacer, tenemos ese espacio suficiente de libertad porque eso no afecta directamente los intereses de Washington, entonces ahí podemos trabajar. Lo que sí, por ejemplo, uno de los temas que no podemos hacer es entrar a BRICS, que eso sería fenomenal, pero evidentemente Estados Unidos no va a dejar que México entre a los BRICS, porque lo que quiere Estados Unidos es que el capital chino que está en México se vaya del país y ellos controlar. Entonces, en gran medida el TEMEC es también una renegociación de la relación México-China, porque Estados Unidos no quiere que México se siga relacionando con este segundo socio comercial y quiere expulsar el capital chino de nuestro país. Entonces ahí tenemos en ese sentido ese contexto, porque la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y China es durísimo y sí nos está afectando. ¿Es viable, Josafat, trabajar en el mercado interno con el TEMEC? Yo creo que sí. Yo creo que es viable en la medida en que, por un lado, ya se demostró que los programas sociales se pueden desplegar en todo el país para garantizar demanda agregada y consumo, pero lo que necesitamos es ahora fomentar la producción nacional y para eso necesitamos recursos fiscales. Y yo creo que aplicando la ley de austeridad republicana, tal y como ha hecho la presidenta, y a su vez obligando a que los grandes grupos empresariales paguen sus impuestos y incrementando, digámoslo así, los impuestos, como igual hay que discutir la viabilidad de una reforma fiscal. Pero México en estos momentos recauda aproximadamente 18% del PIB, cuando la media de la OCDE es 35%, ¿no? O en América Latina la media es 25%. México está por debajo de la media en América Latina y por debajo de la media en la OCDE. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante buscar la posibilidad de hacer una mayor recaudación fiscal. Lo ha hecho muy bien el presidente Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, eficientando la inteligencia financiera, evitando la transferencia de recursos públicos a manos privadas por medio de los fideicomisos o, por ejemplo, fomentando la compra consolidada de productos para evitar el sobreprecio por el cual se compraban los alimentos y medicinas, sobre todo del IMSS y del ISSSTE, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que se pueden seguir trabajando y tarde o temprano me parece que van a haber presiones para eventualmente hacer una reforma fiscal. Y para entonces sí tendremos que verlo como una lucha de clases. Mattari Pia es un teórico, nada más con cierro esta idea, es un teórico que habla de la lucha fiscal de clases. La cuestión fiscal también es un elemento fundamental que muestra la correlación de poder
entre las clases sociales, y es ahí donde tenemos que generar las condiciones para obligar a que paguen sus impuestos los grandes empresarios. Tan así es que desde los 70s, era muy jovencito, he escuchado de la reforma fiscal y de la imposibilidad de poderla llevar a cabo, ¿no? Es tan fuerte. Josafat, ¿crees posible entonces que ni mercado externo totalmente, ni mercado interno, sino vamos a caminar por una senda donde se va a combinar tanto el mercado interno como el mercado externo, el mercado interno sostenido por el gasto público? Yo creo que sí, el mercado interno se está sosteniendo en estos momentos con remesas también. Hay que decir que las remesas que provienen de Estados Unidos son muy importantes, y es ahí donde también esta dimensión de las remesas jugará un papel fundamental en las renegociaciones del TEMEC, porque lo que quiere hacer Trump, además de la total e inhumana política de las deportaciones de inmigrantes por medio de ICE, lo que se busca es también reducir las remesas, ¿no? Entonces, la reducción de las remesas nos golpearía durísimo, ¿no? En términos económicos, porque las remesas no solamente son una entrada de divisas que garantizan que el peso esté estable frente al dólar. De hecho, ha habido una depreciación del dólar frente al peso mexicano. Aproximadamente está el dólar a 17 pesos en la actualidad, ¿no? Pero me parece que hay que ver esta otra dimensión de las remesas, que garantizan el consumo nacional, y las personas que reciben las remesas pueden consumir, ¿no? Entonces sí creo que ahí tenemos que ver que remesas, sector público, están financiando el consumo interno nacional, pero también necesitamos que otras fuentes también contribuyan al consumo interno, ¿no? Y es ahí donde tenemos que fortalecer las economías regionales, las economías sociales y solidarias, y también al capital nacional, ¿no? Me parece que es muy importante las pymes que dan la mayor cantidad de empleo en el país, es fundamental, ¿no? Y bueno, desgraciadamente la economía informal, dentro de la cual el narcotráfico juega un papel, pues también eso ha garantizado que haya cierta reproducción social, ¿no? Entonces también eso es un tema que hay que discutir, porque el tamaño de la economía informal en México es gigantesco, precisamente porque cuando se va desmantelando el sector privado, nacional, el sector manufacturero, etcétera, pues va floreciendo la economía informal, y eso se vuelve muy complicado de poder controlar y de poder mantener, digamos, en la vía del desarrollo nacional, porque ¿cómo se generan políticas públicas para el sector informal? ¿Cuánta gente trabaja en el sector informal? ¿Cómo garantizamos derechos para el sector informal? ¿Cómo garantizamos que tengan acceso al ISSSTE o al IMSS? Entonces es todo un gran problema que involucra entender que el proceso de desarrollo del neoliberalismo en México implicó un desarrollo de la economía informal. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos para que crezca el sector informal, porque también eso es una realidad. El sector informal creció durante el gobierno de López Obrador también, lo cual es interesante porque hace ver que el sector informal de pequeñas y medianas empresas que venden en las calles, pues pueden vender porque hay consumo. Y entonces, por ejemplo, ahora veo yo más puestos en la calle que venden quesadillas, que venden ese tipo de cosas. Y eso es bueno, en la medida en que se generan empleos, se genera inversión de parte de algunos, pero sigue siendo economía informal. Josafat, podríamos decir unas palabras muy, muy sencillas y hasta un poco obvias, pero para que lo entienda la gente. ¿La economía informal es resultado del TLC o del TEMEC? Yo diría que es consecuencia de cómo el TEMEC generó un proceso de destrucción de las fuerzas productivas nacionales, y entonces la población, para sobrevivir, encontró nuevas formas. Una de ellas fue la migración y otra de ellas fue la economía informal. Y dentro de la economía informal, el ambulantaje pues creció muchísimo en el periodo neoliberal, precisamente por todo este proceso de adaptación que tiene la gente para sobrevivir. O sea, digamos, la gente
al no tener apoyos sociales, etcétera, pues lo que busca es generar sus propios ingresos, y entonces cada vez más se vende en las calles, ¿no? Entonces yo creo que eso es producto de este TEMEC, que barrió con las capacidades productivas nacionales, y bueno, en este contexto la economía informal se vuelve bien compleja de medir, no sabemos así exactamente su tamaño real, no sabría yo decirte cuántas personas trabajan en el sector informal, pero es un sector que es muy precario, es un sector que no tiene garantizados los derechos de pensiones. Por ejemplo, una persona que se dedica toda su vida a vender jugos en la calle, cuando llega el momento de la jubilación, es que nunca se van a jubilar. Lo mismo va a pasar con el sector de los que venden quesadillas, etcétera. O sea, es realmente una forma de sobrevivencia, una economía de sobrevivencia. La cosa es ver cómo pasamos de una economía de sobrevivencia a una economía que garantice la vida digna de todas y de todos. El TECMEC no lo va a hacer, pareciera. Josafat, mira, parece que el TEMEC, antes TLC, arrojó costos sociales bastante altos, muy altos. Aprovechando tu presencia, tus conocimientos, quisiera que nos dieras esperanzas y que nos digas a partir de qué. Con el nuevo gobierno de la Cuarta T, vamos a tener un mejor desarrollo sin excluirnos del desarrollo mundial. Es decir, cómo la gente en 5, 6, 7 años va a poder vivir mejor a partir de las propuestas que tenga el gobierno de la Cuarta Transformación. De alguna forma ya las esbozaste, pero si las pudieras sintetizar y que pudieran tener una mejor comprensión de que vamos a estar mejor. Sí. Bueno, yo creo que uno de los temas que podemos hacer es, por ejemplo, identificar cómo durante el gobierno de López Obrador se redujo la pobreza. Eso es muy importante porque con las políticas que se desplegaron con el humanismo mexicano y todo lo que tiene que ver con los programas sociales, se redujeron millones de personas que viven en el umbral de pobreza y pobreza extrema. Ahorita no recuerdo el dato exacto, pero estamos hablando de millones, era bastante, ¿no? Y era muy significativo eso, ¿no? También lo que se ha registrado en la CEPAL, que esos son unos datos que yo estuve consultando, el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide el grado de concentración de la riqueza, se redujo, de tal manera que ahora tenemos una sociedad un poco más igualitaria. Entonces se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad en 6 años de gobierno de López Obrador. Ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que tenemos es un proceso muy complejo de turbulencias geopolíticas y geoeconómicas muy grandes, pero por ejemplo, a diferencia de otros países, el peso mexicano está estable, todavía se mantiene este fenómeno que se llamaba el superpeso. En términos de inversiones, sigue llegando la inversión de capital a nuestro país. Lo que decían de que la reforma al Poder Judicial iba a inhibir la inversión extranjera porque supuestamente se hablaba de que nos íbamos a convertir en una dictadura y que el Poder Judicial era la concentración de poderes en la presidenta y que nuestra presidenta era una malvada comunista que iba a estar expropiando tierras. Ojalá lo hiciera, ojalá expropiara a todas las personas que han estado haciendo negocios en lo oscurito y que se han enriquecido con el erario público, ¿no? Pero bueno, la presidenta es, la verdad, una gran gobernante. Y yo creo que lo que ha pasado en ese contexto ha sido que se generaron reglas del juego más democráticas, un pueblo más empoderado, un pueblo que además está consciente y que está mirando. Y recientemente vieron el tema de la reforma electoral, que hubo partidos traidores que no apoyaron la reforma al poder electoral y el pueblo lo va a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy importante porque lo que se está haciendo es empoderar a la gente,
sin que eso evite que haya flujos de capital, sin que se caiga la inversión. Entonces, en el mediano plazo, yo creo que la economía mexicana va a estar estable en términos macroeconómicos, una inflación controlada de menos de 3%, hay que revisar el dato, pero tenemos un control de la inflación bastante bien. Vienen las inversiones del Mundial, seguramente va a haber todo un proceso muy complejo, pero el Mundial va a dejar derramas económicas de fútbol, ¿no? Y luego viene un proceso ya de acabar con la negociación del TEMEC, y como sea, ya va a haber más claridad a partir de julio de cómo va a quedar la relación México-Estados Unidos, si sigue el TEMEC o no. Si sigue el TEMEC con los 3 países o si es un tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Pero me parece que eso ya es bueno porque habrá mayor certidumbre. Lo que en economía se trata de evitar siempre es la incertidumbre. Y ya teniendo mayor certidumbre, ya se va a poder planificar. Y ahora lo que viene es una etapa de planificación y de prospectivas para generar toma de decisiones, que ya la presidenta lo está haciendo de forma muy fuerte, con planes de inversión enormes en diferentes sectores que tienen que ver con sectores energéticos. El rescate de Pemex es muy importante, tiene que ver también con la formación de algunos corredores, etcétera. Entonces me parece que vienen inversiones públicas muy grandes porque la presidenta tiene claro que si no crece la economía, eso es un caldo de cultivo para que venga la extrema derecha al poder. Entonces, es muy importante tener cuidado en cómo se gasta, pero la presidenta tiene clarísimo que no puede estar despilfarrando los recursos. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de ella, que es muy estratégica al momento de tomar decisiones. Entonces, yo creo que al final puede que tengamos una situación de transformación más fuerte de nuestro patrón de acumulación capitalista, pasemos ya digamos de lleno a una acumulación post-neoliberal, y la cosa es lograr más adelante fortalecer política industrial, formación de estos grupos empresariales, fortalecimiento de economía social y solidaria, etcétera, todo para fomentar soberanía. Entonces, me parece que esa es la vía que se está generando en la actualidad y requiere del apoyo y de la movilización de todas y de todos para que esto siga adelante. Y finalmente, el tema de la diversificación de nuestras relaciones comerciales. Yo creo que Estados Unidos va a fracasar en la guerra comercial contra China. No van a poder evitar que el mundo comercie con China porque China tiene grandes avances, tiene una economía boyante, súper competitiva, y por más aranceles que le impongan a China, los productos siguen siendo competitivos. Entonces, al final, no van a lograr que la economía de China se hunda. Yo veo más probable que se hunda la economía de Estados Unidos, y entonces en ese escenario, yo creo que tendremos que pensar cómo establecer una relación con China, considerando que no podemos hacer un tratado de libre comercio con China por las cláusulas del TEMEC, pero sí podemos tener un memorándum de entendimiento y sobre todo dar capacitación a nuestros empresarios nacionales para que vayan a invertir a China y aprovechen los mercados de China. Comerciamos muy poco desde México hacia China. Llegan los productos chinos y se inundan nuestros mercados, pero de México para China prácticamente no enviamos nada. Entonces tenemos que ver también cómo le sacamos partido a los tratados que ya tenemos con Vietnam, con Corea del Sur, con Malasia, con todos los países de lo que es la ASEAN, ese sector, con Japón y obviamente América Latina, porque también eso es una gran pena. Dentro de todos los socios comerciales, los primeros que entran es Estados Unidos, luego China, luego Alemania, luego Japón, me parece que el siguiente es Corea del Sur, y realmente no tenemos interacción con América Latina, es muy poco. Entonces tenemos que pensar incluso en una mayor integración con Brasil, que es el otro gigante que sí es parte de BRICS, y yo veo que Brasil va a crecer muchísimo en los siguientes años. Entonces ver cómo podemos establecer acuerdos con Brasil para crecer. Creo que eso es muy interesante y bueno, yo creo que la vía se reduce a 2 cosas: fortalecimiento de la soberanía nacional en todas las dimensiones mencionadas, más la diversificación de nuestros mercados globales. Ok. Josafat, pareciera, hay esperanza. O sea,
no hay fatalidad, sí hay posibilidad de desarrollarnos sin repudiar el mercado externo, al contrario, aprovechando el mercado externo y fomentando nuestro consumo interno. Es decir, trabajar en las dos vías. Volver a tomar el tema de la industrialización, trabajar con los empresarios, formar a nuestra población. Hay esperanzas entonces, Josafat. Hay posibilidades de que terminemos. ¿Algo más que quieras agregar? Me agradó bastante la charla. Yo estoy muy esperanzado en que sí vamos a ganar, pero algo más que quieras agregar, Josafat. Pues solamente mencionar que estamos en una etapa en la cual está cambiando el sistema capitalista mundial. Es una transformación muy profunda. Al final de lo que va a pasar respecto a los arancelazos que está poniendo Donald Trump en todo el mundo y los procesos de conflicto geopolítico, se va a terminar generando una nueva división internacional del trabajo. Estados Unidos va a aumentar su proceso de conflicto no solamente con China, sino con Europa, con América Latina la quiere doblegar, y creo que eso va a incrementar las contradicciones internas. Entonces vamos a vivir tiempos muy convulsos porque vamos a estar viendo un proceso de aceleración de contradicciones internas y externas de Estados Unidos, y es ahí donde tenemos que pensar como país qué hacemos, cómo nos industrializamos, cómo nos desarrollamos, qué tipo de políticas sociales y públicas podemos hacer para profundizar nuestro modelo que es único en el mundo. Es un modelo que la verdad a mí me encanta decirlo porque es un modelo original, el humanismo mexicano, y desde México estamos haciendo brillar al humanismo internacional. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una gran tarea que implica sacar adelante nuestro país con este humanismo y esta economía moral, y yo creo que en ese sentido se vienen grandes retos en todo el mundo, pero bueno, México afortunadamente tenemos una muy buena dirección. Yo estoy muy contento con la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, vamos a ver en ese sentido cómo se termina de reconfigurar todo el tablero geopolítico, porque este año en particular inició convulso, el año 2026, y bueno, ahora con todo el proceso de lo que está pasando en Irán, que está incrementando los precios del petróleo, eso significa en el corto plazo más divisas para México, porque digamos el barril se había presupuestado en $60, ahorita está aproximadamente en 120, el doble. Entonces, toda guerra es indeseable. Para México, lamentablemente, es una situación muy compleja, pero afortunadamente tenemos posibilidades de salir adelante, y bueno, habrá que ver qué se hace con todo ese excedente de divisas que va a entrar al país. Pues, Josafat, no me queda más que agradecerte. Me voy con la idea de que no será fácil lo que viene, pero que tenemos esperanzas, que vamos a ganar, vamos a triunfar, y la 4T seguirá adelante. Muchas gracias, Josafat. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Sale.